Hola, estimados alumnos. Una vez más estamos dando comienzo a una de las lecciones de este curso online. Tenemos que recordar que estamos en el tema de cuándo una empresa puede considerarse viable en la forma de presentación que hemos elegido y que corresponde a los cursos que se imparten en la Escuela de Posgrado de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. En dicha presentación, nosotros agrupamos en dos grandes condiciones, aquellas que tienen que ver con las condiciones mediante las cuales una empresa resulta exitosa y resulta viable a través del tiempo. La primera tenía que ver con su resultado. Y dijimos, y ya hemos visto ese tema, de que la empresa tenía que tener beneficios positivos y suficientes, rentabilidades también positivas y suficientes con respecto a los activos y rentabilidades de igual tenor con respecto a los capitales propios. Pero en segundo lugar, y es el tema que nos convoca hoy día, necesitamos que la empresa presente una estructura financiera equilibrada, tanto de manera estática como dinámica, que tenga un fondo de maniobra positivo y que sea una empresa con buenos indicadores de liquidez. Ese tema entonces es el que vamos a examinar a lo largo de esta clase. Como de costumbre, nosotros estos videos los tenemos registrados, pero sin embargo están a disposición de los alumnos que toman este curso online. En primer lugar, en esta primera sección vamos a tener el tema de análisis de la estructura y del equilibrio financiero. ¿Qué entendemos por estos dos términos? ¿Y qué es entonces hacer un análisis estructural y verificar en qué medida la empresa tiene o no un equilibrio patrimonial? Esto consiste fundamentalmente en un estudio más en profundidad, más en detalle acerca del balance de la empresa, con el fin de evaluar si su estructura patrimonial es suficientemente sólida y si se encuentra en equilibrio. Por lo tanto, esto nos lleva a analizar estructura del balance. En términos generales, cuando uno habla de estructura, tiene que entender que ella está formada por un conjunto de elementos, los cuales se mantienen en ciertas proporciones y además se dan relaciones entre dichos elementos. Estas tres condiciones son las que nos permiten definir una estructura: los elementos, sus relaciones y sus proporciones. En el caso de examinar la estructura financiera de la empresa por intermedio de la información que contiene el balance, esta estructura ya se presenta ordenada en tres grandes agrupaciones, por el lado de los pasivos y dos agrupaciones por el lado del activo. No solamente esto, sino que además vamos a explicar que existen relaciones entre estas masas financieras y que de su evolución a lo largo del tiempo también depende que esta empresa sea sustentable. ¿Qué es lo que incluimos entonces al hacer este análisis? Primero, al mirar el activo, que es donde aparecen reveladas, ¿no es cierto?, las inversiones que ha hecho la empresa, tenemos una diferenciación entre aquellas que dicen relación con necesidades operacionales, inversiones en activos circulantes, y aquellas que sirven para sustentar una capacidad de producción, una capacidad instalada de la empresa, y que estarían los recursos invertidos en aquello que antiguamente llamábamos los activos fijos o activos inmovilizados. Por otro lado, al dar una mirada al pasivo, se nos revela cuáles son las fuentes de recursos que ha conseguido la empresa, de dónde provienen los financiamientos que ella tiene. Y allí, como bien sabemos, hay una estructura que los separa, primero que nada, entre aquellos recursos que son propios, que están dentro del patrimonio, y aquellos que adeudamos a terceros, que están dentro del endeudamiento. Pasivos corrientes, que son aquellas deudas de corto plazo, y pasivos no corrientes, que son aquellas que ya miran a recursos a largo plazo. El punto está no solamente en que existe esta subdivisión, que existen estas proporciones, sino que el equilibrio y la solidez financiera depende del grado de adecuación que hay entre el tipo de inversiones que la empresa tiene y cuáles han sido las fuentes de financiamiento que ha utilizado para sustentar dichas inversiones. De tal manera que no es un problema de sumas iguales, porque eso de partida tiene que ser así dado el principio de la partida doble, sino que más bien tiene que ver con la relación que se establece y las proporciones que existen entre estas distintas masas
financieras. Afortunadamente, con la normativa internacional de la contabilidad a la cual adherimos en este país, la estructura y el ordenamiento del activo ya viene planteada. De tal manera que, como hemos dicho, hay una subdivisión de los activos en dos grandes masas financieras, los activos corrientes y los no corrientes. Al respecto ya hemos hecho una explicación con bastante más detalle en alguna lección previa, en la cual señalábamos, ¿no es cierto?, cuáles son las características de cada una de estas dos grandes masas del activo. Sin embargo, recalcaríamos aquí que esta clasificación, este ordenamiento del activo, esta estructura que presenta el activo, está hecha bajo un principio de la tendencia a la liquidez, donde las cuentas que aparecen en el activo corriente, y mientras más arriba estén colocadas en este activo, son las más líquidas o las más prontamente convertibles en liquidez, en tanto que en la medida que vamos bajando y llegamos, por supuesto, entonces a los activos no corrientes, tenemos cuentas que tienen una tendencia a la liquidez muchísimo más lenta. Similarmente, también la NIC número 1 nos plantea cuál es el ordenamiento que debemos hacer del pasivo, el cual una vez más está subdividido ahora en tres grandes masas, ya lo señalábamos, y el criterio para hacer este ordenamiento de las grandes masas patrimoniales tiene que ver con la exigencia a la exigibilidad. Mientras más arriba esté una de las cuentas, vale decir, pertenezca al pasivo corriente, quiere decir que se harán exigibles a un plazo menor, a más corto plazo. En tanto que si vamos avanzando y bajando hacia los pasivos no corrientes, tenemos exigibilidades ya a largo plazo, hasta que llegamos por último al patrimonio, que en estricto rigor son recursos no exigibles. De tal manera que el mayor o menor grado de la solidez o del equilibrio financiero va a depender de la manera como calzan estas ambas tendencias que hemos hablado. Las tendencias a obtener liquidez en el activo, calzando, ¿verdad?, en un timing, con la tendencia a la exigibilidad de aquellos ítems que están en los pasivos. Para poder verificar lo que acabamos de señalar, la manera más práctica y más sencilla es recurrir a un análisis vertical porcentual, en donde quede explicada en términos porcentuales la estructura del balance. Este análisis entonces se hace calculando porcentajes de cada una de las cuentas o de cada agrupación con respecto al total del activo o con respecto al total de pasivo más patrimonio, según corresponda. Por ejemplo, tenemos en este caso, hemos tomado los datos de Falabella, donde aparecen los datos del año 2009, y nos podemos dar cuenta entonces que en ese caso el total de los activos circulantes corresponden a un 38% del total del activo y el total de los activos fijos al 62% restante. Este 62% de los activos fijos queda entonces cubierto con un 34% de deudas de largo plazo más un 43% de patrimonio, lo cual hace aparecer que un 77% de las fuentes de financiamiento son de aquellas que podemos denominar, entre comillas, fuentes permanentes. En este sentido, entonces, un 77% de fuentes permanentes no solo cubre el 62% de los activos fijos, sino que excede a esa participación del activo fijo, con lo cual, en alguna proporción, entonces, este excedente de financiamiento permanente ayuda a la financiación del corto plazo. De tal manera que se puede constatar entonces que, por ese motivo, el total de los activos circulantes en términos porcentuales equivale a un 38%, lo cual también supera a las deudas de corto plazo, dado que el pasivo circulante llega solamente a un 23%. De esta manera podemos decir entonces que Falabella se encuentra con una estructura sólida financiera. Una cuestión similar podemos hacer al examinar los datos del balance, en resumen, de la empresa ITES, que lo tenemos en pantalla, donde una vez más los fondos permanentes alcanzan a un 74%, que cubren con exceso las necesidades del activo no corriente, que corresponde a un 30%. Quedando entonces también en superioridad el activo corriente, con un 70% de participación en el total,
que evidentemente, ¿no es cierto?, nos permite cubrir con holgura las deudas de corto plazo, ya que los pasivos corrientes representan solamente un 26%. Por lo tanto, también en el caso de ITES, esta estructura aparece como sólida, aparece como equilibrada y está cumpliendo con este principio básico de que los fondos permanentes ayuden no solamente a la financiación de los activos fijos, sino que también colaboren con la financiación de los activos circulantes. En términos de un gráfico aparece esta misma relación, salvo que acá hemos introducido y lo hemos mostrado con esta cuadrícula, ¿verdad? Que el exceso de los fondos permanentes sobre las necesidades del activo no corriente es lo que vamos a denominar el fondo de maniobra y que también puede ser equivalente a la terminología norteamericana del working capital o capital de trabajo. De tal forma que esto implicaría que una empresa, para estar equilibrada, para tener una estructura sólida desde el punto de vista financiero, tendría que tener un fondo de maniobra positivo, o lo que es lo mismo, tendría que contar con capital de trabajo neto positivo. Falabella, con los datos que examinábamos hace un momento atrás, aparece en esta situación. Aquí encontramos la suma de los recursos permanentes que superan ampliamente al total de los activos fijos y que finalmente entonces nos dejan un fondo de maniobra cuya magnitud es la que aquí estamos señalando. Para el caso de otra empresa que ya no es del área comercial, no es del área del retail, Colbún, por la naturaleza, recordemos que Colbún es una empresa del sector eléctrico, necesita de una financiación fundamentalmente de fondos permanentes, ya que, según podemos constatar acá, sus activos no corrientes, sus activos fijos, corresponden al 88% del total de los activos. No obstante lo cual, esta empresa está bien financiada, está sólidamente estructurada, ya que la suma de los pasivos no corrientes más el patrimonio alcanza a 94%, con lo cual este valor supera con cierta holgura a las necesidades del activo no corriente y permiten entonces, ¿no es cierto?, que algunos de estos recursos estén ayudando a la financiación del corto plazo. Otra manera de verlo es examinar cómo está la relación entre los activos corrientes, que equivalen al 12% del total del activo, versus la mitad, un 6%, que corresponderían a las deudas cuyo vencimiento o exigibilidad es más pronta. De esta manera entonces, haciendo análisis de tipo vertical, podríamos constatar lo que en primera instancia nos interesa, que es la estructura financiera equilibrada.